ecuaciones diferenciales y en realidad las funciones que dependan de una sola variable. Hasta ahora hemos visto que, por ejemplo, dependen de dos variables, excepto las de variable separable, ¿verdad? Que tienen que depender de una sola variable, una función. Acá lo mismo. Vamos a ver que dos funciones de esas tienen que depender de una variable y de paso tienen que ser la misma variable. A ver, voy a compartir mi pantalla. Bien. Bien, a ver chicos, voy a escribir. Parece que se está queriendo colgar últimamente esta pantallita. A ver. Ecuaciones diferenciales. Lineales. Lineales de primer orden. Ecuaciones diferenciales de primer orden. A ver, voy a escribir como hemos conocido hasta ahora las ecuaciones. Nosotros conocíamos de esta manera, sea dos funciones, ¿verdad? La primera función m de x y por el diferencial de x más la segunda función n de x y por el otro diferencial igual a 0. ¿Sí? Esta era la forma, o no era, es la forma general o la forma normalizada en la que vemos ecuaciones diferenciales de primer orden, especialmente las de variables separables, las homogéneas, no homogéneas, las exactas, no exactas, pero en las ecuaciones diferenciales lineales, además de primer orden, que son de primer orden, vamos a ver funciones, a ver, vamos a ver de dónde sale. Voy a escribir, por ejemplo, una función 1 que dependa de la variable x por la derivada más una función 2 que dependa de la misma variable. Miren chicos, es otra función, pero depende de la misma variable. Además que esté multiplicada por la variable y igual a quién, a otra función. Esta función es la función 3, pero también vemos que depende de la misma variable. A esto muchos autores le llaman que es la forma estándar. Esta se dice que es la forma estándar de una ecuación diferencial lineal. Pero nosotros vamos a ver en realidad su forma general. ¿Cómo es esta ecuación? Si yo a toda la ecuación voy a dividir entre la función 1 que depende de x, ¿por qué en la función 1 me dirán ustedes? ¿Por qué? Porque yo necesito que esta derivada esté sola, tenga independencia, esté solita, no tenga acompañada a nadie. Es por eso que voy a dividir. A ver, miren esto. Yo divido, y esto va a quedar así porque se va a simplificar. La derivada de y más, con respecto de x, sabemos que es, más esa función 2, que está dependiendo de esa variable de x, sobre la función 1, la que estoy dividiendo todo, por y. Igual a quién? A la función 3
que también depende de la variable x, sobre esa función 1, que depende de la variable y, o perdón, depende de la variable x. Sabemos, chicos, que cuando nosotros dividimos algunas funciones y son dependientes de una misma variable, puede llamarse otra función. ¿Qué quiero decir? Esto. La derivada más todo esto que voy a rayar en rojo es la división de dos funciones, pero que dependen ambas de la misma variable. Dos funciones distintas, obviamente, pero dependen de la misma variable. Entonces, a eso yo le puedo llamar una nueva función, que le puedo llamar la función p de x por la variable y. Esto va a ser igual a ¿quién? Lo mismo acá. Veo estas funciones y dependen de la misma variable ambas. La división de dos funciones dependientes de la misma variable es otra función que podemos decir también depende de la misma variable. Ahí está. A esa función le llamamos q. Esta es la forma general de una ecuación diferencial lineal. Y en otros libros pueden ver escrito de esta manera. La derivada de y con respecto de x más la función p de x por y igual a la función q de x. Nótese que al otro lado de la igualdad existe sí una función, sí, pero no está acompañada de la variable y también. Cuando veamos nosotros acompañadas de la variable y a ese lado, esa ya no es una ecuación diferencial. Bueno, puede ser una ecuación diferencial lineal, pero se resuelve de distinta manera. Ahí vamos a ver, si es que logramos tocar en verdad, la ecuación de Bernoulli. Con la ecuación de Bernoulli nosotros resolvemos eso, pero ahora estamos y vamos a resolver con la ecuación de Leibniz. Cuando existe una ecuación diferencial de este tipo. ¿Sí? No está de más decir que la función p de x y la función q de x son funciones comunes y corrientes. Entonces vamos a ver mediante quién vamos a resolver esta, que es las ecuaciones de Leibniz, se llama. Las ecuaciones o la ecuación de Leibniz. ¿Sí? La ecuación de Leibniz va a ayudarnos a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales lineales. ¿Cómo? Mediante esto. Decimos y por el exponencial elevado a la integral de ¿quién? De la función p de x por su respectivo diferencial de x igual a ¿quién? A la integral de la otra función de la igualdad q de x por el exponencial elevado a la integral de la función p de x por el diferencial de x por el diferencial de x más una constante. Esta constante Leibniz la aumenta directo. ¿Por qué? Para no olvidarnos, tal vez, en aumentar una constante al final de terminar de integrar nosotros. Porque sabemos que cuando integramos una integral indefinida, siempre se debe de aumentar una constante de integración. Entonces, esta es la fórmula de la ecuación de Leibniz para poder dar solución. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo la usamos, cómo se debe hacer. Tal vez algunos ya han visto de forma correcta o otros de forma incorrecta, puede ser, no sé. Pero vamos a ver. Voy a escribir un primer ejemplo.
Y voy a decir, por ejemplo, a ver, el diferencial de y respecto de x es igual a 1 sobre x por el seno de y más 2 veces por el seno de 2 veces y. Ahí está. Esa es la ecuación diferencial. Entonces, resolver esta ecuación diferencial. Permítame un momentito, alguien está aquí como loco tocando no sé qué. Ya, mejor. A ver, ¿cómo podemos resolver nosotros esto? Voy a reescribir nomás esa ecuación diferencial. La derivada de y respecto de x es igual a 1 sobre, solamente estoy reescribiendo, seno de y más 2 veces el seno de un ángulo doble. Ahí está. Entonces, nosotros ya tenemos más o menos en la cabeza, tenemos más o menos memorizado, si quieren ustedes, ver de esta manera, ¿verdad? Pero esto no está de esa manera, me dirán. Sí, efectivamente no. ¿Pero puedo ordenarla? Sí. A ver, le pondremos valores iniciales más a esto para resolver con eso. ¿Por qué? Para que no haya duda en el examen si es que llegaran a tener valores iniciales o valores en la frontera. Ya. A ver, ¿qué podemos hacer para reordenar? ¿Qué pasa si yo, esta es una ecuación, ¿qué pasa si yo toda la ecuación, yo la vuelco? ¿Qué quiero decir? Esto. Todo lo que es numerador va a pasar a ser denominador y todo lo que es denominador va a pasar a ser numerador. Sobre, ahora leeríamos esto como la derivada de x respecto de y. Arriba leemos la derivada de y respecto de x. Acá abajo leemos la derivada de x respecto de y. Igual a quién. Esto también debemos de volcar. ¿Para qué? Para no alterar esa ecuación. Entonces, esto puedo decir x por el seno de y más 2 veces el seno de 2 veces y. ¿Sí? Ahí está. Ahí está, chicos. Perdón. Ya. Entonces, yo lo que debo de hacer es ordenar aún para que esta ecuación se pueda ver de la forma general. ¿Cómo? Sabemos que el diferencial tiene que estar solo. Ya está solo, es uno de los grandes pasos que he hecho. Posterior a esto, voy a ir un poquito a la fórmula. Si ustedes ven, la derivada de y va a mandar a quien debe estar acá. Debe ser la misma variable, y. En este caso, como hemos volcado, es la derivada de x. Entonces tiene que mandar para que esté x dependiendo el segundo término. ¿Cómo? Esta función de acá puedo llevar al otro lado y se ve con negativo, ¿verdad? Eso va a ser menos el seno de y por x. Igual a quién? A esta otra función, que es 2 veces el seno de 2 veces y. Ahí está, ordenada esa ecuación lineal. Esta función ahora depende de y toda la función depende de. Es como si fuera, por ejemplo, en vez de x ahora es p de y esta va a ser q de y. ¿Sí? ¿Se entiende lo que he hecho? ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Bien. Sí, se entiende. Bien, entonces como hemos logrado entender bien eso, vamos a aplicar lo que es Leibniz. Leibniz nos decía, voy a escribir nomás lo que es originalmente, si quieren hacer.
¿Qué nos decía? Ay, qué macana. Acá está. Leibniz nos decía y por el exponencial elevado a la integral, eso de memoria, por la función p de x por el diferencial de x igual a ¿quién? A la integral de ¿quién? De la otra función, q de x por el exponencial elevado a p de x por el diferencial de x por el diferencial de x más la constante. ¿Verdad? Eso es lo que es originalmente. Pero como nosotros no es que hemos alterado, sino hemos cambiado el orden y ahora estamos derivando x, la derivada de x respecto de y, debemos de hacer acá con x. ¿Cómo? Así. X por el exponencial elevado a la integral de ¿quién? Ahora esa función está dependiendo de y va a ser por el diferencial de y. Y toda la ecuación de Leibniz va a ser así. La integral de ¿quién? De q de y por el exponencial elevado a la integral de p de y por el diferencial de y por el diferencial de y más la constante. ¿Sí? Ahí está. Ahí es donde nosotros vamos a reemplazar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces escribimos x por el exponencial elevado, un poquito más abajo voy a hacer yo. X por el exponencial elevado a la integral de ¿quién? P de y, ¿quién es? Voy a rayárselos con rojo. Menos seno de y. Muy bien, ahí está P de y sabemos que todo esto es Q de y. ¿Sí? Entonces, P de y es menos seno de y, como ha dicho Yamil, menos el seno de y por el diferencial de y. ¿Igual a quién? A la integral de ¿quién? ¿Qué es Q de y? ¿Qué es Q de y? 2 seno de 2y. Eso, muy bien. 2 seno de 2y. ¿Ese 2 puede salir de la integral? Sí, puedo sacarlo directamente, no importa, porque es una constante. 2 seno de 2 veces el ángulo. Ahí está. Por el exponencial, mi pizarrita se está moviendo mucho la pantalla, ¿no? Ya. Elevado a la integral de ¿quién? De P de Y. Y es lo mismo que el otro, es menos el seno de Y por el diferencial de Y. Continúo. Entonces, el diferencial de Y más la constante simplemente. Ahí está. Eso es, chicos. Entonces, comienzo a integrar. Voy a empezar a integrar con calmita. X por el exponencial. La integral del seno, ¿qué es? Coseno. Coseno. Menos coseno. Menos coseno. Muy bien, menos coseno. Menos por menos, más. Entonces esto va a ser coseno de x. ¿Por qué menos? Ustedes dirán, menos. La integral del seno es menos coseno, me han dicho. O menos, ¿No sería x, de y, ingeniero? sí, tienes razón, pero solamente para dar el ejemplito. Menos por menos, más. Entonces esto va a ser más el coseno de y. La costumbre de manejar a y x a veces, ¿no? Igual. 2 por la integral de ¿quién? Lo mismo acá. El seno, primero tenemos que hacer la integral de arriba para resolver esto. El seno del ángulo doble por el exponencial elevado a la integral de ¿quién? Elevado a la integral de lo mismo que el otro lado. Coseno de
y. No estoy pudiendo escribir, la está quedando trancas. Por el diferencial de y más la constante. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. Hemos integrado eso. Ahora vamos a hacer la integral grande. X, esto se copia nomás como está, por e a la coseno de y igual a ver, antes de hacer, voy a recordar un poquito y voy a decir el seno de un ángulo doble es igual a ¿qué? Identidades trigonométricas. Doble Es del igual ángulo, el seno del ángulo, para el seno del ángulo. No te he escuchado muy bien, pero parece que lo has dicho bien. Es igual a ¿qué? A 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. ¿Sí? Esa es identidad trigonométrica, eso han aprendido ustedes en preuniversitario. Entonces, ¿cómo es eso? Eso voy a reemplazar ahí. ¿Cómo va a quedar esto? X por e a la coseno de y igual a ¿quién? A 2 veces la integral de 2 veces el seno de y por el coseno de y por el exponencial a la coseno de y por el diferencial de y más la constante. ¿Sí? Más la constante. Entonces, integro eso. Ese 2 va a salir afuera. Si ese 2 sale afuera, esto es como decir coseno de y es igual a 2 por 2, 4. 4 la integral del seno de y por el coseno de y por el exponencial a la coseno de y por el diferencial de y más la constante. Más la constante. Ahora, ¿cómo puedo integrar eso? No es complicado, no está difícil. Puedo hacer por sustitución. Si yo hago por sustitución, yo a t le puedo llamar igual a al coseno de y le voy a llamar. Cuando yo hago un cambio de variable, siempre debo de derivar ese cambio. Entonces, si derivo esto, ¿esto qué es? La derivada del coseno es menos el seno, ¿verdad? Entonces, reemplazo eso y ¿cómo me quedaría acá? Me quedaría x por el exponencial elevado al coseno de y igual a 4 por la integral todavía, ¿sí? Por la integral de ¿quién? T es coseno de y, dice. Y ahí tenemos un coseno de y que es t. Si, voy a rayar, miren. Si vemos nosotros esto, es esto, pero con signo negativo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Para que sea su signo positivo, esto voy a convertirlo y voy a decir menos el diferencial de t va a ser igual a ¿quién? Al seno de, el seno de y, perdón, seno de t. Al seno de y por el diferencial de y, ¿verdad? Ahí está, solo lo he multiplicado por 1 si quieren a toda la ecuación y se convierte en eso. Ahora sí es igualito, seno de y por el diferencial de y. ¿Qué significa eso? Además, solamente voy a decir que el e es igual a la t, elevado a la t. ¿Por qué? Porque también es coseno de y. Entonces, simplemente esto va a ser menos, voy a llevarlo adelante el menos, por el diferencial de t. Más la constante, no nos olvidaremos de eso. Ahí está, ¿se está volviendo más sencillita la integral? Sí, se está volviendo más sencillita. Pero eso todavía no es abstracto. Siendo sinceros, parece bien sencillita. No es tan sencillita, pero tampoco es tan complicada. Normalmente cuando tenemos una integral de estas que tenemos una variable multiplicado al exponencial, pero a la misma variable,
la hacemos por partes. ¿Cómo es una integración por partes? A ver, recordaremos qué es una integración por partes. Cálculo 1. Dice la fórmula de integral por partes que debe ser u por b, si no mal recuerdo, menos la integral de, acá debe entrar lo que es v por du, ¿no? Sí, por du. Por du, ¿sí? Esa es la fórmula de integrales por partes. Entonces, yo esa integral voy a hacerla por partes. La voy a sacar acá apartito. Y esto es t por el exponencial a la t, por el diferencial de t. Ese negativo, ¿por qué no lo saco? Porque lo puedo sacar directamente de la integral y colocarlo acá. Ahí, ¿sí? ¿Puedo hacer eso? Sí, puedo sacar de la integral. Entonces esto voy a hacer por partes. Cuando hago por partes yo una integral por partes, ¿qué debo de hacer? Debo decir, alguien se va a llamar u, alguien se va a llamar, ahí tenemos v, y alguien se va a llamar du, y db también, du, y también db. ¿A quién le voy a llamar u? Yo le puedo llamar u tranquilamente a lo que es t. Ahí está. Puedo llamarle b a lo que es e a la t. Si yo derivo esta u, ¿qué va a ser? El diferencial de u igual al diferencial de t. Y si yo derivo esta exponencial de la t, lo mismo, ¿no? Es el exponencial de la t por dt. Ahí está, derivado. Entonces, yo puedo aplicar esto en la fórmula. Si yo aplico en la fórmula, ¿cómo va a quedar? U por b, ¿qué es eso? Es u por b es t por e a la t. T por e a la t. Menos la integral de ¿quién? De v, que es e a la t, por du. Y du es simplemente dt. Ahí está una integral mucho más sencillita. ¿Esto cómo se va a hacer? Esto es t por e a la t menos la integral del exponencial a la t. Sigue siendo la misma, ¿verdad? El exponencial a la t. ¿O me equivoco? Más una constante que podemos decir sí o no, no importa, porque arriba ya tenemos la constante de todos modos. Entonces, estoy integrando por partes. Y ahí está esa integral por partes. Ahí está. Entonces, escribo. ¿Dónde he quedado? He quedado acá. X por e a la coseno de y. X por e a la coseno de y. Es igual a menos 4. Es igual a menos 4 por toda la integral. Y toda la integral es esto. Es t por e a la t menos e a la t más la constante. ¿Sí? Se está entendiendo, ¿verdad? Pero que colocaré en los términos que tengo la ecuación diferencial en términos de x, en términos de y. ¿Qué es t? Acá está, t es coseno de y. Entonces, ¿esto cómo se va a ver? Esto es x por e a la coseno de, un poquito más grande, tal vez no lo están viendo muy bien. X por e a la coseno de y. Este es igual a menos 4 por t, lo voy a multiplicar directo, por e a la coseno de y menos 4. Esta más 4 ya sería, porque menos por menos es más. E a la coseno de y más la constante. Entonces, en una de las primeras clases, chicos, hemos dicho que nosotros la solución debemos de escribirla de forma implícita o explícita. Acá no está escrito de ninguna de las dos formas. Voy a dividir, a dividir entre e por elevado a la coseno de y. Si yo divido toda la ecuación entre eso, ¿qué va a quedar? Acá simplemente x se va a simplificar, ¿verdad?
Acá me va a quedar menos 4t. Pero t es coseno de y. Entonces escribiré nomás de una vez coseno de y. Por este se va a simplificar con s. Más 4 por se va a simplificar. Más la constante por sobre. En vez de escribir ya sobre ese coseno de e a la coseno de y, lo puedo subir al numerador. Pero cuando subo algo al numerador, ¿qué pasa con la potencia? Se vuelve en negativa. ¿Verdad? Ahí está. ¿Puedo hacer algo más? Creo que no. Entonces, esta es la solución de mi ecuación diferencial. Si no mal recuerdo, tengo condiciones iniciales. Acá está. Cuando y vale 0, x vale 0. Entonces, hay que aplicar nomás eso. Cortito y eso, ¿no? Dice, cuando y vale 0, x vale 0. Reemplazo. Si reemplazo ¿eso dónde debo de reemplazar? Acá en la solución, acá. Si reemplazo eso es 0 igual a menos 4 por el coseno de 0 más 4 más la constante por e a la menos coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. Muy bien, es 1. Esto también tendría que ser 1. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A 0 igual a menos 4 más 4 más la constante e a la 1. Este e que está multiplicando a la constante va a ir a dividir al otro lado. 0 dividido entre cualquier número sigue siendo 0. Por lo tanto, ¿en qué va a quedar esto? Este 4 con este 4 se va a ir y la constante va a ser 0. Esta constante, ¿dónde la reemplazo? Ahí, en la solución. Entonces, ¿qué va a quedar? X igual a menos 4 por el coseno de y más 4 por 0 más 0 por el e a la menos coseno de e a la coseno de y. ¿Qué pasa? Mira, ahora sí. Pero sabemos que todo número multiplicado por 0 es 0. 0. En sí, mi solución es simplemente, disculpen chicos, esta pantallita ya está haciendo renegar demasiado, ¿viste? X va a ser igual a menos 4 veces el coseno de y más 4. Esta es la solución de mi ecuación diferencial. ¿Se entiende? Y una consulta. Dime. ¿No se debe invertir tal vez en función de y lo que es la x? O sea, si ha invertido la primera no en función de, o sea, la ha invertido con la ecuación. Para volver a estado natural o normal como era antes, no se tiene que invertir la x, o sea, en función de y todo es la ecuación. Tendría que invertir la x si es que hubiera resuelto con función de x. O sea, ¿a qué me refiero acá? Ya te voy a explicar eso. Mira, a partir de acá, hemos dicho que es la derivada de x con respecto de y. Y que sea la y como solución, puedo decirte sí, si es que esto hubiera sido la derivada de y con respecto de x. Pero en acá vemos que es la derivada de x con respecto de y, por lo tanto, está bien resuelto. O sea, decimos que está bien resuelto, ¿por qué? Porque nuestro parámetro es esta derivada. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, digamos, lo que es en la condición de Cauchy, ¿no? Que está ahí, que y, o sea, no es el x en función, o sea, 0, que, o sea, cuando x tenga a ser 0, que f valga 0, o se puede también empezar como ha hecho el rato, ¿no? Que y, o sea, el problema de Cauchy le ha puesto que 0, todo lo que sí y vale 0 y que toda solución de esa ecuación sea 0, digamos, o sea, para sacar la constante. De esto dices para la constante, ¿verdad? Sí, exacto.
Un ratito, se está colgando, se está colgando. No, no puedo escribir. Ahí está, ahora sí voy a poder escribir. Tú dices esto, ¿verdad? Sí, sí, eso. Es lo único que significa eso, ¿cómo te llamas? José, Sí, ¿no? sí. Lo único que significa eso, esas condiciones, significa esto. Y es 0 y X es 0. ¿Quién nos indica usted? Tú me dirás, voy a rayar con rojito. Esto que está aquí abajito significa que X es 0. Y Y está igualado a 0. Es indistinto. ¿Por qué? Porque te está diciendo quién vale 0, X. Bueno, en este caso los dos valen 0. Por ejemplo, voy a escribir otra condición inicial. Si la condición inicial hubiera sido, por ejemplo, esta. Y va a valer menos 1/2 cuando X valga 1. Eso significa X vale 1 y Y vale menos 1/2. Entonces, esto reemplazo en mi solución para hallar la constante. Eso es lo que significa, José. Ahora sí te he despejado la duda. Sí, sí, ahora sí. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, otra duda, chicos? Así como su compañero, es bueno que ahora la despejen. ¿Por qué? Porque él ya no va a volver a cometer ningún error, ya sabe qué es lo que está haciendo. ¿Ninguno? Disculpe, Inge. Dime. Arriba, cuando dividimos a toda la ecuación entre e a la menos coseno de y, podemos directamente poner constante 1, constante 2. ¿Afectaría en algo eso? Tú dices, acá por ejemplo, hemos dividido esto, ¿no? A ver, con resaltador. Hemos dividido esto, dice. Ahora tú dices una constante. Perdón, esta pizarra. Ya se ha calentado, por eso es. Ya. Tú dices una constante dividido entre cualquiera otra, sigue siendo otra constante. Tú puedes poner C1, por ejemplo, ¿verdad? A eso te Sí, refieres, ¿no? exacto. Se Ya. podría hacer eso, No, ¿no? no. ¿Por qué? Porque acá tenemos una función trigonométrica que puede variar harto. Cuando yo voy a borrar esta parte ya, chicos, vamos a ver. Por ejemplo, si hubiera dicho toda la ecuación voy a multiplicar por 2, ahí sí puedo decir dens, una constante por otra constante, simplemente otra constante, por lo tanto, constante 1. Ahí sí puedo decir. Pero cuando manejo, ahora si yo, por ejemplo, hubiera dicho voy a multiplicar por 2x, tampoco puedo decir esto. ¿Qué tendría que decir? El resultado de esto sería la constante multiplicado por 2x. Si ordeno eso, se va a ver 2 veces la constante por x. ¿Entiendes? Cuando yo inmiscuyo a una variable, ya no puedo decir esto. En este caso, hemos inmiscuido a la variable y, ¿verdad? Era, a ver, aquí está, acá está. Hemos dividido, no multiplicado. Hemos dividido por e a la coseno de y, ¿verdad? Así. Acá tenemos, Denise, una variable y. Cuando yo inmiscuyo algo como eso, ya no puedo hacer nada. Otra cosa que yo hubiera dicho tal vez, por ejemplo, voy a dividir entre e a la 2. Ahí sí, ¿por qué? Porque yo sé que esta es una constante. Si yo hago e a la 2, me va a salir 4.5 algo. Multiplicado por otra constante, va a seguir siendo una constante, entonces le voy a llamar constante 1. Ahí sí puedo decir, porque acá no hay ninguna variable inmiscuida dentro. Ahora me dejo entender. Sí, ahora sí, que gracias. Listo, no, para eso estamos, para eso estamos. Bien, chicos, entonces, si no hay más preguntas, no hay dudas, esto es lo referente a lo que es ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Siempre debemos de llevar nosotros, esto más lo voy a borrar, ¿no? Siempre debemos de llevar a lo que es esta forma, a esto. ¿Para qué? Para nosotros poder usar Leibniz.
¿Por qué? Ustedes dirán, porque acá me define quién es el P de X y quién es Q de X. Acá en el original, por ejemplo, en la ecuación diferencial original, acá no está definido quién es P de X y U de X, o Q de X. Yo debo de definir bien quién es eso. En este caso hemos invertido la derivada, pero entonces teníamos que definir bien quién era P de Y y Q de Y. Y lo hemos hecho. Bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, no hay dudas, espero y quiero que esté siempre todo claro. Dime. Ingeniero, un favorcito, ¿será Dime. que puede mostrar la primera parte del avance de la clase? Es que entré un poco tarde. Por favor, ingeniero. Nada, ningún favorcito. No, mentira, te voy a mostrar, no te preocupes. Ya estoy compartiendo, ¿ya? Ahora sí. ¿Se ve, no? Ahí está, ahí ha iniciado la clase José. ¿Ya? Entonces, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, nada, estamos ahí. No sé si todos han recibido el ejercicio que he mandado para que puedan entregarlo mañana. ¿Sí? Confírmenme o no han recibido. Sí. Está bien. Ese ejercicio, chicos, es sobre 8 puntos sobre su promediado. Me explico mejor. En mi primer parcial he tenido 30. Ay, qué macana, no me ha ido muy bien, pero ya mi segundo parcial puedo remontar todavía eso. Bien. Voy a mi segundo parcial y tengo 70. O tengo 60, digamos. 60 más 30 es 90. 90 entre 2 es 45. A ese 45 le voy a sumar esos 8 puntos, los que me van a entregar mañana. ¿Cuánto es con eso? Me alcanza, he aprobado. Esas son maneras de incentivar al estudiante en que se puede todavía, y aparte de incentivar, hacer que practiquen uno para que le vaya mejor en el examen. ¿Estamos bien, no? Con los 8 puntitos, o no quieren Una que haga consulta nada. también sobre, no sé si está bien, Miguel. Sí, está bien. Dime, José. Sobre, o sea, llegamos a un grupo de circuitos, todos que estamos, o sea, que el ingeniero Gutiérrez va a tomar el primer parcial. Es que a ver si es cierto o no, ¿cómo es la cosa? Eso estaba... No, chicos, ya les he dicho. No hay ningún instructivo ni nada. Yo estoy a cargo de la materia en este momento. Conmigo, yo voy a tomar los exámenes. Ustedes tranquilos, ustedes sigan pasando conmigo. Estamos conmigo. Ya les he dicho. Mientras no haya un instructivo ni nada, todo es conmigo. ¿Sí, José? ¿Ahora sí? Ya está bien, sí, pues que como tenía clase de circuitos 2, en él mismo dijo, ¿no? El ingeniero Butillos, que iba a asumir la materia, que para no perjudicar los puntos civiles no estaba mezclando y todo eso. Sí, no hay ningún instructivo, muchachos, chicos, no hay nada. Ustedes siguen conmigo. Yo voy a tomar los exámenes, yo voy a evaluar. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, está bien. Listo. Está bien, ingeniero. ¿A qué hora es, ingeniero, mañana? Disculpe. Mañana a las 11 de la mañana me van a entregar ese ejercicio en el mismo lugar que me han entregado la primera práctica, ¿verdad? En la puerta de la facultad. Inge, por cualquier método es. Claro, el método que tú le encuentres. Está bien, Inge, gracias. ¿Ya? Ya, listo. Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta mañana. Hasta luego, Inge.